Buenos días, hoy continuaremos con el curso de campos electromagnéticos y biocampos. El día de hoy hablaremos acerca de la sinapsis, las células receptoras y el cerebro. Empecemos hablando un poco acerca de los tipos de células receptoras. Tenemos células estroreceptoras, entre las que se encuentran los fotorreceptores, los cuales se encuentran en la retina, los quimiorreceptores para la sensación de sabores y olores, mecanorreceptores para la sensación de sonido y las sensaciones táctiles en la piel, y termorreceptores como las células de Krauss y Ruffini para la sensación de frío y calor. Estroreceptoras hacen referencia a células que tienen la capacidad de sensar o de detectar estímulos de diferentes características provenientes del exterior del cuerpo. Tenemos las introreceptoras, entre las que se encuentran las quimiorreceptoras. Algunas se encuentran en la arteria carótida, otras en la aorta. Responden a la presión parcial de oxígeno. También en los centros respiratorios también responden a la presión parcial de dióxido de carbono. Tenemos los mecanorreceptores, algunos se encuentran en el laberinto o en el oído interno, y los osmorreceptores en el hipotálamo, registrando la presión osmótica de la sangre, la diferencia de concentración entre electrolitos. Introrreceptoras hacen referencia a aquellas células que tienen la capacidad de detectar estímulos de diferentes características provenientes del interior del organismo. Y tenemos las propioceptoras. Estas nos dan información acerca de la posición del cuerpo. Algunas de estas son el uso muscular, que responden a los cambios en la longitud de los músculos, y órganos tendinosos de Golgi para la medición de la tensión muscular. Sinapsis. El término sinapsis fue acuñado en 1897 por científico Charles Scott Sherrington, el cual recibió el premio Nobel en 1932 por su trabajo en el descubrimiento del mecanismo por el medio del cual trabajan las neuronas. Él fue uno de los pioneros en identificar el movimiento de vesículas cargadas o vesículas llenas de una sustancia que se denominó neurotransmisor, la cual permitía o facilitaba la transmisión del estímulo o el impulso nervioso entre una neurona y otra. Y a ese mecanismo le dio el nombre de sinapsis. Entonces vamos a hablar un poco de los tipos de sinapsis. Hablaremos primero de la sinapsis excitatoria. Entonces, tenemos un impulso que va llegando por el axón de una neurona. Este impulso, por medio del aumento en la concentración de calcio en el interior de la neurona, hace que las vesículas llenas de neurotransmisor, en este caso acetilcolina, migren hacia la membrana, liberando este neurotransmisor, el cual se adhiere a los canales de sodio y permite la apertura de estos canales para el ingreso del ion sodio hacia el interior de la célula. En realidad, este neurotransmisor permite el movimiento tanto de sodio como de potasio. Entonces, una vez la concentración de sodio aumenta en el interior, se transmite un impulso positivo en el interior de la célula, el cual va cargando la membrana, va haciendo que se abran los canales de sodio en diferentes zonas de la membrana y permite la propagación de un impulso nervioso. Si nosotros colocamos un electrodo, podemos determinar que existe un potencial de reposo en la membrana, y a medida que aumenta la concentración de iones positivos, el potencial en el interior de la membrana se ve aumentado. Por otro lado, tenemos la sinapsis inhibitoria. En este caso, llega un impulso inhibitorio, hace que un neurotransmisor, en este caso se conoce como GABA, se libere desde las vesículas
lo que hace es que bloquea completamente los canales de sodio y de potasio, y lo único que hace es que se aumente la difusión pasiva de cloro o de otros electrolitos de carga negativa, otros iones de carga negativa hacia el interior de la célula. Esto lo que hace es que reduce el potencial de acción de la célula, el potencial de membrana de la célula, y dificulta que se alcance el potencial de umbral que permite la propagación de un impulso nervioso. Entonces, en este caso, cuando realizamos la medición, tenemos el potencial de reposo. Cuando incrementa la concentración de iones negativos en el interior de la célula, el potencial en la célula decrece, haciendo que ese potencial se aleje aún más de ese potencial de umbral en el cual se realiza el disparo de eh, la, el efecto activo. En muchas ocasiones no basta con que una sola señal proveniente de una neurona active el potencial de acción de la membrana. Entonces es necesario realizar algo que se conoce como la sumación espacial, y en este caso es que diferentes neuronas van a realizar estímulos de manera simultánea sobre la membrana celular para así aumentar de manera considerable el potencial de acción de la célula y generar la respuesta activa de la célula. Entonces, en un primer caso tenemos una señal proveniente desde el axón 1. Este genera un aumento en los iones positivos en el interior de la membrana de la célula y hace que se aumente un poco el voltaje. Luego, si lo recibimos de la célula 2, tendremos una respuesta similar. Lo mismo pasa desde 3 o desde 4. Pero cuando ya obtenemos el estímulo proveniente desde dos células, desde dos axones diferentes, este efecto se ve sumado y el potencial de membrana, el potencial en el interior de la célula también aumenta considerablemente. Cuando ya tenemos más de dos o algunos más, podemos alcanzar el potencial de la membrana, el potencial de umbral, y a partir de este potencial se genera el pulso de acción, el pulso de activación de la membrana, haciendo que se propague el impulso nervioso a través de ese axón. Por otro lado, tenemos la sumación temporal. En este caso, un solo axón puede generar el potencial necesario para que se realice, para que se alcance el potencial de umbral y se genere el potencial de acción. ¿Cómo sería esto? Entonces llega a la célula, manda un impulso de activación. Este impulso se ve reflejado en un aumento en el potencial en el interior de la célula, pero si empieza a mandar activaciones muy seguidos antes de que se alcance a recuperar el potencial de reposo, este potencial se va sumando, haciendo que aumente considerablemente hasta alcanzar el nivel del umbral y generar la respuesta activa de la célula. Entonces tenemos potenciales excitatorios, los cuales hacen que se propague el potencial de acción, potenciales sinapsis inhibitorias que nos permiten bloquear la respuesta de ese axón, disminuyendo el potencial y alejándonos más del umbral. Tenemos sumación espacial, que nos permite, por medio de la recepción de diferentes axones de un estímulo, generar un potencial de acción, y la sumación temporal, que a través de la recepción simultánea de varios impulsos desde un solo axón se puede generar ese potencial de acción. Acá tenemos la juntura neuromuscular. Tenemos una imagen de cómo es la unión entre una neurona y una célula muscular. Entonces, en el punto de unión, en estos tres puntos de unión que se ven acá en la pantalla, acá se puede observar un aumento en esa unión. Se observa cómo las vesículas se van desplazando hacia la membrana
Acá podemos ver esa vesícula, cómo se está uniendo la membrana, cómo abre, cómo pasa a estar abierta en el espacio extracelular y liberando los diferentes neurotransmisores, los cuales se van a adherir a los canales sodio-potasio y van a permitir la apertura de ese canal para el ingreso de los iones al interior de la célula. O por otro lado, la salida de los iones de la célula, dependiendo de la diferencia de concentraciones que haya de la diferencia de concentraciones y el potencial de membrana, como lo expresa la ecuación de Nernst que vimos hace algunas clases. Acá tenemos otras fotografías mostrando lo mismo, la juntura neuromuscular, cómo se ve amplificada cuando el axón empieza a mover las vesículas con neurotransmisor, y en esta última se observa esas vesículas moviéndose hacia la membrana para liberar el neurotransmisor. A continuación veremos lo que es el modelo eléctrico de las células postsinápticas.